Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. 1. Marcado por la promesa del trono, cuyo linaje daría origen a reyes y finalmente al Mesías. El otro, apartado para la santidad, destinado a ministrar en el templo y ser el vínculo entre Dios y su pueblo. Judá y Leví no fueron simples hijos de Jacob, sino columnas de la historia sagrada, protagonistas de un plan divino que trascendió generaciones. Pero su camino no estuvo exento de sombras. Traición, violencia, pruebas de carácter y decisiones que pudieron cambiarlo todo. Judá, el hombre que cayó en la deshonra, pero que fue transformado por el arrepentimiento. Leví, el hijo de la ira, cuyo celo lo llevó a recibir una herencia inesperada. ¿Por qué Dios los eligió a ellos? ¿Qué misterio se oculta en sus vidas y en el destino de sus descendientes? Desde las tierras de Canaán hasta el corazón de la profecía, cada uno de sus actos dejó una huella imborrable en la historia de Israel y en el destino de la humanidad. Lo que está escrito no es solo historia, sino un mensaje cifrado para quienes buscan la verdad. Y hoy, esas verdades serán reveladas. Si quieres comprender el impacto real de Judá y Leví, sus errores, sus redenciones y el propósito eterno detrás de sus vidas, suscríbete y únete a este viaje a través de las Escrituras. Lo que descubrirás podría cambiar tu manera de ver la Biblia para siempre. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, nació en un hogar marcado por rivalidades, tensiones y emociones intensas. Jacob, su padre, había trabajado durante 7 años con la esperanza de casarse con Raquel, la mujer que amaba profundamente. Sin embargo, fue engañado por su suegro, Labán, quien le dio primero a Lea como esposa. Este inicio tumultuoso marcó la vida de Lea, quien siempre vivió con el peso de ser la esposa menos querida. En su intento por ganarse el afecto de Jacob, Lea comenzó a tener hijos, uno tras otro, viendo en cada nacimiento una oportunidad para acercarse a su esposo. Cuando nació Judá, Lea experimentó un momento de profunda gratitud y consuelo, incluso en medio de su lucha emocional. Judá se convirtió en un recordatorio de la fortaleza de su madre y de su capacidad para encontrar motivos de agradecimiento en una situación adversa. El nombre que le dio, que significa alabanza o acción de gracias, reflejaba su deseo de hallar satisfacción en su relación con Dios, aunque su relación con Jacob estuviera lejos de ser ideal. Desde sus primeros años, Judá creció en un ambiente complejo, rodeado de rivalidades familiares intensas. Los hijos de Jacob, divididos por las tensiones entre sus madres y por las preferencias evidentes de su padre, formaron alianzas y desarrollaron celos que marcarían sus relaciones futuras. La situación se complicó aún más con la llegada de José, el hijo mayor de Raquel, a quien Jacob favorecía abiertamente, lo que desató envidia y resentimientos entre sus hermanos mayores, incluidos Judá y los demás hijos de Lea. A pesar de las circunstancias difíciles, Judá ocupaba un lugar especial dentro de la familia de Jacob. Como uno de los 12 patriarcas, su linaje representaba una parte esencial de las promesas hechas a su abuelo Abraham y a su padre Jacob, promesas que aseguraban que su descendencia se convertiría en una gran nación. Desde temprana edad, Judá fue moldeado por las dinámicas familiares, los conflictos y las expectativas que acompañaban su lugar en la familia elegida por Dios para llevar adelante su plan. La vida de Judá estuvo llena de eventos significativos que impactarían la historia de Israel de manera profunda. Su papel en los acontecimientos que marcaron a su familia y su legado lo convierten en una figura crucial, no solo en la narrativa de su tiempo,
sino en el desarrollo de la identidad y la historia del pueblo de Israel. Desde su nacimiento, estaba claro que Judá sería más que un simple hijo en una gran familia. Sería un pilar fundamental en el cumplimiento de un propósito mayor. La participación de Judá en la venta de José es uno de los episodios más destacados y controversiales de su vida. Este evento ocurrió en un contexto de profundas tensiones familiares. José, el hijo mayor de Raquel y el favorito de Jacob, era un joven que constantemente atraía la atención de su padre, lo que provocaba celos y resentimientos entre sus hermanos. Jacob no ocultaba su preferencia, regalándole a José una túnica de colores especiales, un símbolo de honor que acentuaba aún más las diferencias entre los hermanos. Además, los sueños de José, en los que insinuaba que algún día gobernaría sobre ellos, inflamaron aún más la ira y la envidia de sus hermanos. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban lejos de casa. Al verlo acercarse, los hermanos vieron una oportunidad para deshacerse de él. Su plan inicial era asesinarlo y ocultar su crimen, inventando una historia de que había sido atacado por una bestia salvaje. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino, proponiendo que no derramaran sangre directamente. Sugirió que lo arrojaran a una cisterna vacía con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Mientras Rubén estaba ausente, Judá tomó la iniciativa y presentó una alternativa que cambiaría el curso de los acontecimientos: vender a José como esclavo en lugar de matarlo. Propuso esta idea con un razonamiento aparentemente práctico y moral. Evitarían el pecado de asesinar a su propio hermano y al mismo tiempo obtendrían algún beneficio económico. Los hermanos estuvieron de acuerdo, y cuando pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto, vendieron a José por 20 piezas de plata. Aunque la decisión de Judá no fue motivada por compasión genuina hacia José, tuvo un impacto significativo en la historia. Este acto permitió que José sobreviviera, iniciando una cadena de eventos que lo llevarían a Egipto, donde eventualmente se convertiría en un líder clave y salvador de su familia en tiempos de hambruna. En retrospectiva, esta acción, aunque impulsada por motivos cuestionables, formó parte del plan divino para preservar a la familia de Jacob y cumplir las promesas hechas a sus antepasados. Este episodio también revela aspectos complejos de la personalidad de Judá. Su propuesta de vender a José mostró una mezcla de pragmatismo y falta de sensibilidad, pero también evitó un acto mucho más grave: el asesinato de su propio hermano. Este momento marcó el inicio de una serie de eventos que transformaron tanto la vida de José como la de sus hermanos, incluyendo la de Judá, quien más adelante demostraría una evolución significativa en su carácter. La venta de José a los ismaelitas, aunque un acto moralmente cuestionable, se convirtió en un catalizador para el desarrollo de los planes de Dios para Israel. Esta frase, pronunciada por Judá, encapsula su razonamiento en el momento en que propuso vender a José en lugar de matarlo. En medio de la furia y la envidia que dominaban a los hermanos, Judá asumió un papel pragmático, buscando una alternativa al asesinato. Su sugerencia no solo evitó que la sangre de José quedara en sus manos, sino que también mostró un intento de racionalizar un acto que, aunque menos extremo que el homicidio, seguía siendo moralmente reprochable. Al decir: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano?, Judá apeló a la lógica y a la ganancia material como factores para convencer a sus hermanos. En su razonamiento, matar a José no les traería ningún beneficio práctico. En cambio, venderlo como esclavo a los mercaderes ismaelitas no solo resolvería el problema de deshacerse de él, sino que también les proporcionaría una recompensa económica.
Esta propuesta resultó convincente para los demás hermanos, quienes aceptaron la idea y llevaron a cabo la transacción. El uso del término «nuestro hermano» en su declaración también es significativo. Aunque estaba dispuesto a traicionar a José, Judá reconocía la relación familiar que los unía. Esto podría interpretarse como un intento de justificar su decisión ante sí mismo y sus hermanos, enmarcándola como una opción más misericordiosa. Sin embargo, esta acción revela la lucha interna entre su conciencia y el deseo de resolver la situación que había generado el favoritismo de Jacob hacia José. La frase también destaca el carácter de Judá en este punto de su vida. Un hombre práctico, que buscaba soluciones rápidas y aparentemente razonables, pero que no siempre consideraba las implicaciones éticas de sus decisiones. Más adelante, esta actitud se contrastará con su evolución como líder y protector de su familia, mostrando un crecimiento personal significativo. Aunque sus motivos eran cuestionables, la sugerencia de Judá marcó un punto de inflexión en la narrativa de José. La decisión de venderlo a los ismaelitas puso en marcha una cadena de eventos que culminaría en la ascensión de José como un líder en Egipto, capaz de salvar a su familia en tiempos de crisis. Así, estas palabras de Judá, nacidas de un momento de envidia y pragmatismo, se convirtieron en un instrumento para el cumplimiento de los planes divinos. La relación de Judá con Tamar es uno de los episodios más intrigantes y controvertidos en la narrativa bíblica, lleno de complejidades morales y culturales. Tamar, una mujer cananea, fue dada en matrimonio al primogénito de Judá, Sin embargo, murió antes de tener hijos, lo que dejó a Tamar sin descendencia, una situación particularmente grave en la sociedad de la época, ya que la descendencia aseguraba la continuidad familiar y la protección económica de la mujer. Según la ley del levirato, era deber del hermano siguiente, en este caso Onán, casarse con la viuda para engendrar un hijo que llevara el nombre del fallecido. Aunque Onán aceptó el matrimonio con Tamar, se negó a cumplir su responsabilidad, pues sabía que cualquier hijo no sería considerado suyo, sino de su hermano. Debido a esta actitud, también murió, lo que dejó nuevamente a Tamar sin hijos y en una situación vulnerable. Judá, al perder a 2 hijos en su relación con Tamar, comenzó a temer por la vida de su tercer hijo, Sela. En lugar de cumplir con su deber y permitir que Tamar se casara con Sela cuando éste tuviera la edad adecuada, Judá optó por posponer el matrimonio indefinidamente. Tamar, por su parte, se dio cuenta de que Judá no tenía intención de cumplir con su promesa, dejándola en una posición de desamparo y sin opciones para asegurar su futuro o el de la familia de su difunto esposo. Desesperada, Tamar ideó un plan audaz y arriesgado. Se disfrazó de prostituta y se colocó en el camino donde sabía que Judá pasaría. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella y le ofreció un cabrito como pago por sus servicios. Como garantía de su promesa, Tamar pidió el sello, el cordón y el bastón de Judá, objetos personales que simbolizaban su identidad y estatus. Después de su encuentro, Tamar desapareció, regresando a su hogar sin revelar su verdadera identidad. Meses después, Tamar quedó embarazada, lo que causó un gran escándalo. Cuando Judá se enteró de que su nuera estaba embarazada, exigió que fuera castigada por adulterio, un delito grave según las normas de la época. Sin embargo, Tamar presentó los objetos personales de Judá como prueba de que él era el padre de los niños. En ese momento, Judá reconoció su error y dijo: «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Sela». Esta confesión no solo salvó la vida de Tamar, sino que también marcó un momento de humildad y reconocimiento de sus propias fallas. De esta unión nacieron 2 hijos gemelos, Fares y Zera. Durante el parto,
Zera sacó primero la mano, pero Fares emergió finalmente como el primogénito, lo que simbolizó un cambio inesperado en el orden y la sucesión. A pesar del contexto complejo y moralmente ambiguo de su concepción, Fares se convirtió en un ancestro directo del rey David y posteriormente de Jesús según las genealogías bíblicas. Este episodio destaca cómo incluso las circunstancias más complicadas pueden formar parte de un propósito divino mayor. La historia de Judá y Tamar refleja temas de justicia, responsabilidad y redención. También pone de manifiesto la importancia de Tamar como una mujer valiente e ingeniosa, que, a pesar de las adversidades, logró asegurar su lugar en la línea ancestral de Israel y en los planes de Dios para el futuro del pueblo. Estas palabras de Judá, pronunciadas en un momento de confrontación, marcan un punto de inflexión en su carácter y en su historia personal. Hasta ese momento, Judá había actuado de manera negligente y egoísta al no cumplir su promesa de dar a su hijo Sela en matrimonio a Tamar, dejándola en una situación precaria y sin esperanza de obtener la descendencia que le correspondía según la costumbre de la época. Su decisión de evitar cumplir con esta obligación reflejaba un temor personal, pero también una falta de consideración hacia Tamar y su papel dentro de la familia. Cuando Tamar reveló que estaba embarazada, llevando consigo las pruebas irrefutables de que Judá era el padre de los niños que llevaba en su vientre, él no solo se vio obligado a enfrentar la verdad, sino también a reconocer públicamente su error. Al declarar, «Ella es más justa que yo», Judá admitió que Tamar había actuado con más integridad que él mismo, pues ella había buscado cumplir lo que él había negado, asegurar la continuidad de la familia de su esposo fallecido. Este momento es significativo por varias razones. En primer lugar, muestra a Judá como un hombre capaz de admitir sus errores, algo poco común en el contexto de su tiempo y posición. Al reconocer la justicia de Tamar, no solo reivindicó su honor, sino que también aceptó su responsabilidad en la situación. En segundo lugar, esta confesión pública resalta la valentía de Tamar y su determinación por reclamar lo que le correspondía, convirtiéndose en una figura de justicia en una sociedad que, en muchos casos, relegaba a las mujeres a un papel secundario. La frase también refleja un cambio en la vida de Judá. Hasta este punto, su comportamiento había sido marcado por decisiones impulsivas y egoístas, como su papel en la venta de José y su trato hacia Tamar. Sin embargo, este reconocimiento de culpa señala el comienzo de una transformación que se hará más evidente en los eventos posteriores, cuando Judá asuma un rol de liderazgo y responsabilidad dentro de su familia. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, estas palabras subrayan cómo las acciones humanas, incluso aquellas nacidas de error o imperfección, pueden ser utilizadas en los planes de Dios. La relación entre Judá y Tamar, aunque controversial, dio lugar al nacimiento de Fares, quien sería un eslabón clave en la línea genealógica que llevaría a David, y finalmente a Jesús. Este episodio ilustra cómo la justicia y la redención pueden surgir incluso de las circunstancias más complicadas, destacando el poder transformador del reconocimiento del error y la humildad. El cambio de carácter y liderazgo de Judá se evidencia claramente en los eventos que ocurrieron durante la hambruna que afectó a Canaán. Años después de los conflictos familiares que habían marcado su vida, Judá comenzó a asumir un papel de mayor responsabilidad y madurez, especialmente en lo que respecta al bienestar de su familia. La hambruna, que llevó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto en busca de alimento, fue el escenario en el que Judá se convirtió en una figura central. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se encontraron con José, aunque no lo reconocieron.
Ahora, convertido en gobernador y administrador del suministro de grano, José puso a prueba a sus hermanos, deseando ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. Uno de sus requisitos fue que trajeran a Benjamín, el hermano menor, hijo de Raquel y Jacob, como prueba de su honestidad. Sin embargo, Jacob, profundamente afectado por la pérdida de José y temeroso de perder también a Benjamín, se negó inicialmente a permitirlo. Aquí es donde Judá comenzó a destacar. Comprendiendo la gravedad de la situación, asumió un rol de mediador y líder dentro de la familia. Convenció a Jacob de que permitiera que Benjamín los acompañara, comprometiéndose personalmente a garantizar su seguridad. Judá dijo: «Yo seré responsable de él. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa toda mi vida». Este acto de valentía y responsabilidad marcó un contraste notable con el hombre que una vez propuso vender a su hermano menor para beneficio propio. Cuando regresaron a Egipto con Benjamín, José continuó probándolos. Colocó su copa de plata en el saco de Benjamín y luego lo acusó de robo. Los hermanos quedaron desconcertados y su unión como familia comenzó a aflorar mientras intentaban defenderse de esta acusación. José declaró que Benjamín debía quedarse como su esclavo, lo que habría devastado a Jacob si se cumpliera. Fue entonces cuando Judá mostró el cambio más profundo en su carácter. En un acto de total entrega, Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. En una apasionada súplica, habló directamente con José, explicándole el dolor que la pérdida de Benjamín causaría a su padre. Mostró una comprensión profunda de la fragilidad emocional de Jacob y un compromiso genuino de proteger a su hermano menor a cualquier costo. Este momento es uno de los más conmovedores en la narrativa bíblica, porque Judá, quien había participado en la traición de José años antes, ahora estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otro hermano. Este cambio no solo demostró la madurez de Judá, sino que también reveló su capacidad para asumir el liderazgo moral y emocional dentro de su familia. Fue un punto culminante en su evolución personal, pasando de ser un hombre pragmático y egoísta a un protector desinteresado y valiente. Este acto de intercesión y sacrificio fue clave para el eventual perdón de José hacia sus hermanos y la reconciliación de toda la familia. La transformación de Judá se convirtió en un ejemplo de redención y liderazgo, mostrando cómo una persona puede cambiar y asumir un papel noble incluso después de haber cometido graves errores. Su disposición a poner el bienestar de otros por encima del suyo propio lo estableció como una figura central no solo en la narrativa de su tiempo, sino también en el legado de la familia de Jacob. Este momento solidificó su lugar como un líder dentro de las tribus de Israel y en el desarrollo de la historia de redención de Dios. El momento en que Judá se ofrece como sustituto para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín es uno de los actos más significativos de su vida, un verdadero punto de inflexión que ilustra su transformación completa. En este instante, Judá muestra no solo su capacidad para liderar, sino también su disposición para sacrificarse por el bienestar de su familia. Esta decisión contrasta drásticamente con el hombre que años atrás había propuesto vender a José por su propio beneficio, sin considerar las consecuencias emocionales y espirituales de sus acciones. Cuando José, aún sin revelar su identidad, amenaza con retener a Benjamín como esclavo debido a la supuesta falta de la copa de plata, Judá da un paso al frente. En lugar de permitir que el hermano más joven enfrente el castigo, Judá pronuncia una súplica apasionada y llena de humildad, dirigida al poderoso gobernador egipcio. Él explica cómo la pérdida de Benjamín devastaría a su padre, Jacob, quien ya había sufrido profundamente por la desaparición de José. Judá no solo aboga por la libertad de Benjamín, sino que también se ofrece a sí mismo como esclavo en su lugar. La frase, «Ahora, pues, yo te ruego que me dejes a mí quedar como esclavo en lugar del muchacho»,
es un testimonio de su transformación personal. En este acto, Judá demuestra un nivel de amor fraternal y responsabilidad familiar que antes no había mostrado. Este sacrificio no era solo un gesto simbólico, implicaba renunciar a su libertad y a su vida tal como la conocía para asegurar la protección de su hermano menor y el bienestar emocional de su padre. Este momento también resalta la profundidad del cambio interno de Judá. Antes, había sido un hombre movido por el pragmatismo y la autoconservación, dispuesto a tomar decisiones difíciles para su propio beneficio. Ahora, se muestra dispuesto a cargar con las consecuencias más severas, no por su propio bien, sino por el de su familia. Este acto no solo lo redime a los ojos de José, sino que también lo consagra como un líder moral dentro de su familia, alguien capaz de asumir el peso de las circunstancias por el bien de los demás. La súplica de Judá, cargada de emoción y arrepentimiento, toca el corazón de José y se convierte en el catalizador para la reconciliación familiar. José, conmovido por el cambio evidente en el carácter de sus hermanos, revela su verdadera identidad y perdona el pasado. Este acto de sacrificio y liderazgo de Judá no solo salva a Benjamín, sino que también restablece la unidad familiar, marcando el inicio de una nueva etapa para los hijos de Jacob. En un contexto más amplio, este episodio resalta el papel de Judá como un precursor del liderazgo y la redención. Su disposición a sacrificarse por el bien de su familia se asemeja a la futura entrega del Mesías, quien descendería de su linaje. Así, este momento no solo simboliza la redención personal de Judá, sino también su lugar en el gran plan divino de salvación. El momento en que Jacob, ya anciano y en su lecho de muerte, bendice a sus hijos es uno de los eventos más significativos en la historia de Israel, pues marca el destino de cada una de las 12 tribus. Entre todas las bendiciones, la que Jacob otorgó a Judá destaca por su profundidad profética y por el lugar especial que confiere a su linaje dentro del pueblo de Israel. Cuando Jacob llegó a Judá, pronunció palabras que no solo resaltaron su carácter transformado, sino que también proyectaron un futuro de liderazgo y prominencia para él y su descendencia. Jacob describió a Judá como un líder entre sus hermanos, alguien cuya fuerza y valentía lo asemejaban a un león, una imagen que simbolizaba poder, autoridad y respeto. Este simbolismo se convertiría en un emblema duradero, ya que la tribu de Judá sería conocida como el León de Judá. Lo más notable de esta bendición fue la profecía de que el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Estas palabras indicaban que Judá sería el linaje del que surgirían los reyes de Israel, comenzando con David, el gran rey que unificaría y fortalecería la nación, y extendiéndose finalmente hasta el Mesías, Jesús, según las genealogías del Nuevo Testamento. El cetro, un símbolo de autoridad y gobierno, representaba la promesa de un liderazgo continuo que no sería interrumpido. La mención de Silo, una figura interpretada por muchas tradiciones como el Mesías o el portador de paz, reflejaba la esperanza de un futuro en el que un descendiente de Judá traería justicia, redención y unidad no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Esta bendición especial fue un reconocimiento del cambio profundo en el carácter de Judá. Jacob no olvidó el pasado, pero al bendecir a Judá, destacó su transformación de un hombre impulsivo y pragmático a un líder dispuesto a sacrificarse por su familia. Judá había demostrado ser digno de recibir esta profecía, no solo por su papel en la reconciliación familiar, sino también por la madurez y responsabilidad que asumió con el tiempo. A lo largo de la historia bíblica, la tribu de Judá ocupó un lugar central en la narrativa de Israel. Fue la tribu que lideró en tiempos de batalla, la que dio lugar a la dinastía davídica y la que mantuvo su identidad incluso cuando otras tribus se dispersaron o perdieron prominencia. Más adelante, el título León de Judá sería atribuido a Jesús, enfatizando la conexión entre esta bendición y su cumplimiento en la redención final. La bendición de Jacob a Judá no fue solo un reconocimiento personal,
sino una proclamación que moldeó la identidad y el destino de todo el pueblo de Israel. A través de ella, se reafirmó la idea de que incluso los errores del pasado pueden redimirse y que las personas pueden ser transformadas y usadas para cumplir propósitos divinos más grandes. Esta declaración de Jacob en su bendición a Judá es una de las profecías más poderosas y significativas del libro de Génesis, cargada de simbolismo y promesas que trascienden el tiempo. Las palabras «el cetro no se apartará de Judá», ni «el legislador de entre sus pies» destacan el papel central que desempeñaría el linaje de Judá en la historia de Israel, en última instancia, en el plan divino de redención. El cetro, un símbolo de autoridad y poder real, implica que Judá sería el líder entre las tribus de Israel, y que de su descendencia surgirían reyes. Esta promesa fue cumplida inicialmente con la dinastía de David, quien consolidó el reino de Israel y estableció a Jerusalén como su centro político y espiritual. La mención del legislador, por otro lado, subraya la continuidad de esa autoridad, indicando que los descendientes de Judá no solo gobernarían, sino que también proporcionarían guía y justicia al pueblo. La frase «hasta que venga Silo» es de especial importancia. Aunque su interpretación exacta ha sido debatida, muchas tradiciones lo entienden como una referencia al Mesías, el prometido que traería paz, justicia y salvación. Silo puede traducirse como el portador de paz o aquel a quien pertenece. En este contexto, Jacob estaba profetizando que el linaje de Judá tendría una autoridad especial que culminaría en la llegada de un líder supremo, esperado no solo por Israel, sino por todas las naciones. La última parte de la bendición, «y a él se congregarán los pueblos», amplía el alcance de la promesa más allá del pueblo de Israel. Señala que el futuro líder de la línea de Judá no solo gobernaría sobre los descendientes de Jacob, sino que también tendría una influencia global, reuniendo a las naciones en un propósito común. Esto se interpreta, en la tradición cristiana, como una referencia directa a Jesús, descendiente de Judá, cuyo mensaje y sacrificio serían el punto de unión para personas de todas las culturas y generaciones. Este pasaje también tiene un poderoso significado en el contexto del arco narrativo de Judá. Aunque comenzó su vida con decisiones cuestionables, su transformación y liderazgo dentro de su familia lo convirtieron en un modelo digno de esta promesa. La bendición de Jacob no solo se basó en su carácter renovado, sino en el papel profético que desempeñaría su descendencia en la historia de la salvación. En el legado de Judá, esta profecía se cumple de manera literal y espiritual. Desde los reyes de Israel hasta la llegada del Mesías, su linaje se convirtió en el eje central de las esperanzas y expectativas de la redención divina. La frase de Jacob encapsula el destino único de Judá y el impacto eterno de su legado, una promesa que comenzó con estas palabras y que continúa resonando en las historias de fe y redención de la humanidad. Judá, como patriarca de una de las 12 tribus de Israel, dejó un legado profundo que marcó la historia y la identidad del pueblo israelita. La tribu de Judá se destacó entre las demás no solo por su tamaño y prominencia, sino también por su papel central en la narrativa bíblica y en la formación de la nación de Israel. Esta tribu, que llevaba su nombre, se convirtió en el núcleo de la historia política, religiosa y cultural de Israel. Desde el momento en que Jacob bendijo a Judá, declarando que el cetro no se apartaría de su linaje, quedó claro que esta tribu tendría un destino especial. En el período de los jueces y los reyes, la tribu de Judá emergió como líder. Fue de esta tribu que surgió el rey David, considerado el monarca más importante de Israel, quien unificó las tribus y estableció a Jerusalén como la capital espiritual y política del reino. El reinado de David, y posteriormente el de su hijo Salomón, cimentó la conexión entre Judá y la realeza, cumpliendo parcialmente la profecía dada por Jacob. El legado de la tribu de Judá no solo se limitó al ámbito político. Espiritualmente, se convirtió en el linaje del Mesías, una figura esperada por el pueblo judío como el Salvador y Redentor.
Según las genealogías del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, considerado el Mesías en la tradición cristiana, era descendiente de la línea de David, un miembro destacado de la tribu de Judá. Esto refuerza la conexión entre la bendición de Jacob, el linaje real y el cumplimiento de las promesas divinas. Además de su relevancia espiritual y política, el nombre Judá tuvo un impacto duradero en la identidad del pueblo de Israel. Con el tiempo, la tribu de Judá se convirtió en el núcleo del reino del sur, después de la división del Reino Unido de Israel tras la muerte de Salomón. Este reino, conocido como Judá, incluía a Jerusalén y al templo, que era el centro del culto y la vida religiosa del pueblo. Cuando el reino del norte fue conquistado por Asiria y sus tribus se dispersaron, Judá permaneció como el representante principal de la identidad israelita. Incluso después de la caída del reino del sur a manos de Babilonia y el exilio que siguió, los descendientes de la tribu de Judá preservaron su identidad y tradiciones. Este hecho contribuyó a que el término judío se derivara de Judá, convirtiéndose en el término globalmente reconocido para referirse al pueblo de Israel. El impacto de Judá trasciende su vida y su época. Su tribu no solo produjo a los reyes más importantes de Israel y al Mesías, sino que también sirvió como la base sobre la cual se construyó la continuidad y resiliencia del pueblo judío. La historia de Judá y su tribu refleja cómo un legado puede trascender generaciones, influir en la identidad cultural y espiritual de un pueblo, y desempeñar un papel central en el desarrollo de la historia bíblica y mundial. Luego de escuchar la impactante historia de Judá, ahora vamos a adentrarnos en la vida de Leví. Si Judá fue el hombre marcado por el liderazgo y la redención, Leví fue el hombre de fuego y juicio. Desde su juventud, su carácter estuvo forjado por la intensidad, la pasión y un celo que lo llevaría a la gloria, pero que primero lo sumergiría en la controversia. Leví no fue un hombre de palabras suaves ni de diplomacia. Su historia comenzó con una venganza sangrienta, una acción que desató la ira de su padre Jacob y que parecía condenarlo a un destino sin herencia. Pero lo que parecía un camino de destrucción, Dios lo transformó en una vocación sagrada. ¿Cómo es posible que un hombre marcado por la violencia terminara siendo la cabeza del sacerdocio de Israel? ¿Qué proceso atravesó para que su tribu fuera escogida como la única consagrada a Dios? Desde la masacre de Siquem hasta su consagración en el desierto, la historia de Leví es un testimonio de cómo el juicio se puede convertir en propósito y cómo Dios puede redimir incluso los comienzos más oscuros. Acompáñanos en esta travesía a través de las Escrituras y descubre el misterio, el juicio y la redención de uno de los pilares de Israel. Lo que aprenderás hoy podría cambiar para siempre tu manera de entender la Biblia. Orígenes de la tribu de Leví. La tribu de Leví tiene sus raíces en Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea. Su nacimiento, registrado en el libro de Génesis, se sitúa en el contexto de una familia patriarcal compleja, caracterizada por rivalidades entre las esposas de Jacob, Lea y Raquel, y por las expectativas puestas en sus hijos como los fundadores de las futuras tribus de Israel. El nombre de Leví, que en hebreo significa unido o adjunto, reflejaba el anhelo de Lea de ganar el afecto de Jacob, quien mostraba mayor predilección por Raquel. A pesar de esta dinámica familiar, Leví y sus descendientes llegaron a ocupar un lugar destacado en la historia religiosa y espiritual del pueblo de Israel. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, quienes se convirtieron en los progenitores de las 3 principales divisiones dentro de la tribu. Esta organización interna no fue simplemente una estructura familiar, sino que con el tiempo adquirió un significado funcional y religioso. Cada una de estas líneas familiares asumió responsabilidades específicas en el cuidado del tabernáculo, el santuario móvil donde residía la presencia de Dios durante el viaje por el desierto. Estas responsabilidades no solo los prepararon para las tareas del futuro templo en Jerusalén, sino que también simbolizaron el principio de que cada grupo tenía un papel definido y vital en el culto y la comunidad. La singularidad de la tribu de Leví se destaca en el hecho de que, a diferencia de las otras 11 tribus de Israel,
no recibieron un territorio específico en la tierra prometida, mientras que las demás tribus heredaron parcelas concretas de tierra para su sustento y desarrollo. Los levitas fueron apartados para un propósito mayor: servir exclusivamente a Dios. Este hecho está estrechamente relacionado con la noción de que su herencia no era terrenal, sino espiritual. En el libro de Números 18:20, Dios le dice a Aarón: «Yo soy tu herencia y tu porción entre los hijos de Israel». Esta declaración subraya que los levitas dependían de los diezmos y ofrendas del pueblo para su sustento, reafirmando su dependencia directa de Dios y su función como intermediarios entre lo divino y lo humano. La relación entre los levitas y el culto a Dios se consolidó en las generaciones posteriores, cuando asumieron un papel exclusivo como ministros religiosos, sacerdotes y guardianes del tabernáculo, y más tarde del templo en Jerusalén. En el tabernáculo, un espacio sagrado y móvil que representaba la presencia divina durante la travesía por el desierto, cada uno de los clanes levitas tenía un papel esencial. Los gersonitas se encargaban de las cortinas y coberturas del tabernáculo, los coatitas de los objetos más sagrados, como el arca de la alianza, y los meraritas de las estructuras más pesadas, como los postes y bases. La ausencia de un territorio fijo no significaba que los levitas estuvieran marginados. Por el contrario, estaban dispersos estratégicamente en ciudades asignadas en todo Israel, lo que les permitió estar presentes y disponibles para servir a las necesidades espirituales y religiosas de todas las tribus. Estas ciudades, conocidas como ciudades levíticas, se distribuyeron en varias regiones del territorio israelita. Además, 6 de estas ciudades se designaron como ciudades de refugio, donde las personas que cometieran homicidio involuntario podían buscar protección y justicia imparcial, resaltando el rol levítico como custodios de la justicia y la misericordia divina. La elección de la tribu de Leví como la encargada del servicio religioso también está vinculada a un evento crucial en el monte Sinaí. Después de la entrega de los 10 mandamientos, cuando los israelitas cayeron en la idolatría al adorar el becerro de oro, los levitas demostraron su lealtad a Dios al responder al llamado de Moisés para castigar a los idólatras. Este acto decisivo de fidelidad, Éxodo 32, 25 a 29, marcó un punto de inflexión, ya que Dios apartó a los levitas como una tribu consagrada para su servicio. Esta consagración transformó a la tribu de Leví en una pieza clave dentro del sistema espiritual de Israel. Su rol no solo era de servicio práctico en el mantenimiento del tabernáculo y el templo, sino también de liderazgo espiritual, enseñanza y preservación de la ley de Dios. Este enfoque en la enseñanza y el servicio les permitió ser un vínculo constante entre el pueblo de Israel y Dios, proporcionando orientación y ejemplo en tiempos de crisis espiritual y desafío. Los orígenes de la tribu de Leví no solo se basan en su linaje familiar, sino en su llamado único y en su disposición a sacrificar las comodidades de una herencia terrenal para dedicarse plenamente al servicio divino. Este compromiso los estableció como una tribu distinta y crucial en la historia de Israel, la tribu de Leví en Egipto. El período de estancia en Egipto marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel, pasando de ser una familia favorecida bajo el liderazgo de José a una nación sometida a esclavitud. Este cambio de estatus, descrito en Éxodo 1, 8 a 22, fue impulsado por la llegada de un faraón que no conoció a José, es decir, que no reconocía ni respetaba la memoria del papel crucial de José en la prosperidad de Egipto. Bajo este nuevo régimen, los israelitas, incluidos los levitas, se convirtieron en objeto de temor y sospecha
debido a su crecimiento numérico y cohesión como grupo. El faraón, preocupado por la posibilidad de que los israelitas se aliaran con enemigos externos en caso de conflicto, implementó medidas para debilitarlos. Estas medidas incluían trabajos forzados y tareas agotadoras, como la construcción de ciudades de almacenamiento, entre ellas Pitón y Ramsés, que sirvieron como centros logísticos y económicos del imperio egipcio. Los israelitas fueron obligados a realizar estas labores en condiciones extremadamente difíciles, bajo una carga constante de opresión y vigilancia. A pesar de esta esclavitud generalizada, la tribu de Leví logró mantener una identidad espiritual única dentro de la comunidad israelita. Este aspecto no se menciona explícitamente en el relato bíblico, pero puede deducirse del papel que desempeñaron los levitas en generaciones posteriores. Es probable que su conexión con las tradiciones de los patriarcas y su dedicación a la fe en Yahvé los ayudara a resistir la asimilación cultural y espiritual que las condiciones en Egipto habrían podido fomentar. La orden de exterminio de los varones hebreos. La opresión no se limitó al trabajo. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Físico. En un intento por controlar la población israelita, el faraón ordenó inicialmente a las parteras hebreas, Sifra y Puá, que mataran a todos los varones hebreos recién nacidos durante el parto. Sin embargo, estas parteras, temerosas de Dios, desobedecieron el mandato del faraón, permitiendo que los niños vivieran. Este acto de desobediencia civil, motivado por la fe, preservó muchas vidas y subrayó la resistencia espiritual de los israelitas, incluido el pueblo levita. Cuando esta estrategia falló, el faraón emitió un decreto más general, ordenando que todos los varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Esta orden marcó uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel en Egipto, generando un ambiente de desesperación y temor entre las familias israelitas. Aunque los levitas, como el resto de los israelitas, estuvieron sujetos a estas mismas condiciones, su capacidad para mantener una identidad espiritual única se volvió evidente en su posterior rol como líderes religiosos. Este contexto de opresión probablemente fortaleció su compromiso con las tradiciones y enseñanzas de los patriarcas, preparándolos para su función central en el sistema religioso de Israel tras el Éxodo. La tribu de Leví destacó no solo por su resistencia física, sino también por su disposición a preservar la fe en Yahvé en un entorno de sufrimiento extremo. Este legado espiritual se materializaría en el nacimiento de figuras clave como Moisés, Aarón y Miriam, quienes surgirían de esta tribu para liderar la liberación y redención del pueblo de Israel. En este escenario de opresión y muerte, la historia de los levitas refleja la importancia de la fe y la perseverancia como herramientas de resistencia. Aunque compartieron el sufrimiento general del pueblo, su identidad única como custodios de la fe comenzó a forjarse en este periodo oscuro, preparándolos para el papel central que desempeñarían en la historia de Israel: la preservación de la identidad levita. A pesar de estas condiciones, la tribu de Leví parece haber conservado una identidad espiritual y cultural distinta. Aunque el texto bíblico no ofrece detalles específicos sobre sus actividades durante este periodo, es razonable inferir que su posición como futuros líderes religiosos del pueblo estaba siendo preparada en este tiempo de adversidad. Los levitas eran conocidos por su dedicación a las tradiciones de los patriarcas, lo que probablemente incluía la enseñanza de las historias, leyes y prácticas relacionadas con Yahvé. Esta transmisión de conocimiento fue fundamental para la supervivencia de la fe israelita en un entorno hostil. La preservación de su identidad no se limitó a la esfera espiritual. Es significativo que la familia de Leví haya producido figuras clave durante este tiempo: Moisés,
Aarón y Miriam, todos hijos de Amram y Jocabed, descendientes directos de Cou, uno de los hijos de Leví. Este linaje no solo aseguró el liderazgo político y espiritual de Israel durante y después del Éxodo, sino que también subraya el papel especial de la tribu en el cumplimiento del plan divino. El nacimiento de Moisés. El relato del nacimiento de Moisés, narrado en Éxodo 2, es un momento crucial en la historia de Israel y un punto destacado para la tribu de Leví. Este acontecimiento se desarrolla en un contexto de opresión extrema, donde el decreto del faraón de arrojar a todos los varones hebreos al río Nilo simbolizaba el intento máximo de Egipto por erradicar la creciente amenaza israelita. En medio de esta desesperación, la familia levita de Moisés, compuesta por Amram y Jocabed, demostró una extraordinaria fe y valentía al desafiar las órdenes del faraón. La fe de Jocabed. La decisión de Jocabed, madre de Moisés, de esconder a su hijo recién nacido durante 3 meses es un acto de profunda fe y confianza en la providencia divina. Este periodo de ocultamiento no solo implicó un riesgo físico, sino también un desafío directo al poder de Egipto. Al no poder mantener al bebé en secreto por más tiempo, Jocabed optó por una solución ingeniosa. Preparó una cesta impermeabilizada con brea y asfalto, colocó a su hijo en ella y la dejó flotando en las aguas del río Nilo. Este acto de entrega refleja tanto la desesperación de una madre como su confianza en que Dios protegería al niño. La elección del río Nilo como lugar para dejar al bebé tiene un simbolismo profundo. Lo que para el faraón representaba un instrumento de muerte, para Jocabed y su familia se convirtió en un medio de salvación. Este contraste subraya el poder de la fe en transformar una situación aparentemente imposible en una oportunidad para que Dios actúe. El rescate por la hija del faraón. El giro providencial en la historia de Moisés ocurre cuando su cesta es encontrada por la hija del faraón. Movida por compasión, esta princesa desafió las normas sociales y políticas al adoptar a un niño hebreo, el mismo grupo que su padre había condenado a la muerte. Este acto de compasión no solo aseguró la vida de Moisés, sino que también lo posicionó en un lugar privilegiado dentro de la corte egipcia. La adopción de Moisés por la hija del faraón significó que el niño no solo sobrevivió, sino que también recibió una educación de élite. Como miembro de la corte real, Moisés fue instruido en las ciencias, las artes, la política y las habilidades de liderazgo de Egipto, uno de los imperios más avanzados de su tiempo. Esta formación, aunque aparentemente distante de su herencia hebrea, resultaría crucial en su preparación para liderar al pueblo de Israel en su liberación. La conexión con su herencia hebrea. A pesar de haber sido criado como un príncipe egipcio, Moisés nunca perdió su conexión con su origen hebreo ni con su identidad levita. Según el relato, su hermana Miriam, quien había observado de cerca el desarrollo de los acontecimientos, intervino para sugerir que una mujer hebrea, su propia madre, Jocabed, actuara como nodriza para el bebé. Este arreglo no solo permitió que Moisés creciera bajo la influencia de su verdadera familia durante sus primeros años, sino que también le inculcó un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia su pueblo. Esta doble identidad, como príncipe egipcio y como miembro de la tribu de Leví, moldeó profundamente el carácter de Moisés. Creció entendiendo tanto el poder y la sofisticación de Egipto como las dificultades y la opresión sufridas por los israelitas. Este trasfondo dual lo preparó para ser un líder con la capacidad de enfrentar al faraón y guiar a su pueblo hacia la libertad. Providencia y propósito divino. El relato del nacimiento y la adopción de Moisés destaca el papel de la providencia divina en los planes de redención de Israel. Aunque las circunstancias parecían estar completamente en contra de la supervivencia de los varones hebreos, Dios utilizó las acciones de mujeres valientes, Jocabed, Miriam y la hija del faraón, para preservar la vida de Moisés. Este evento no solo aseguró el nacimiento del futuro líder de Israel, sino que también señaló la soberanía de Dios en medio de la opresión. En este contexto, Moisés no es solo un individuo salvado de la muerte, sino un símbolo de la esperanza y la promesa de liberación para todo el pueblo de Israel. Su conexión con la tribu de Leví, reconocida posteriormente por su papel espiritual y sacerdotal, refuerza la importancia de su linaje en la misión divina de redención.
Impacto posterior. La formación de Moisés en la corte egipcia y su vínculo con su herencia hebrea hicieron de él una figura única, capaz de actuar como mediador entre dos mundos. Aunque criado como un egipcio, Moisés asumió su identidad hebrea y la misión divina de liberar a su pueblo. Este equilibrio entre su herencia levita y su educación egipcia fue una manifestación del propósito divino en su vida, demostrando que incluso en medio de la opresión, Dios estaba obrando para cumplir su plan de salvación. En resumen, el nacimiento de Moisés es un testimonio de la valentía, la fe y la intervención divina. Este evento no solo asegura la vida del líder que guiaría a Israel fuera de la esclavitud, sino que también destaca la importancia de la tribu de Leví como el linaje de donde surgiría la esperanza y la liberación del pueblo de Dios. Moisés, el llamado divino. El camino de Moisés hacia el liderazgo comenzó en circunstancias dramáticas. Después de haber crecido como miembro de la élite egipcia, un evento específico lo llevó a huir al desierto de Madián. Moisés, al presenciar cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, decidió intervenir, matando al opresor. Éxodo 2, 11-12. Este acto, aunque impulsado por un sentido de justicia, lo obligó a escapar de Egipto para evitar la retribución del faraón. En Madián, Moisés vivió como pastor, casándose con Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián. Este periodo de aislamiento sirvió como un tiempo de formación espiritual y personal que lo preparó para su futuro rol. Sin embargo, el momento crucial en su vida llegó cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Éxodo 3. Durante este encuentro, Dios le dio una misión clara: regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. El llamado de Dios a Moisés no solo confirmó su papel como líder del pueblo hebreo, sino que también unió los dos aspectos clave de su identidad: su formación egipcia y su linaje levita. La educación que recibió en la corte egipcia le proporcionó habilidades estratégicas y administrativas, mientras que su conexión con la tribu de Leví le otorgó una base espiritual y un vínculo directo con las tradiciones de Israel. Esta combinación única lo convirtió en el mediador ideal entre Dios, el faraón y el pueblo. Aarón, el portavoz y primer sumo sacerdote. Mientras Moisés lideraba desde su llamado divino, su hermano Aarón, el mayor de los dos, se convirtió en un colaborador indispensable. Aarón fue designado por Dios para actuar como portavoz de Moisés, dada la renuencia inicial de Moisés para enfrentar al faraón debido a su supuesta falta de elocuencia. Éxodo 4, 10-16. Aarón se destacó como el representante directo en la corte del faraón, enfrentando al monarca con las palabras y señales dadas por Dios. Además de su papel como portavoz, Aarón desempeñó una función central durante las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. Fue él quien, siguiendo las instrucciones de Moisés, ejecutó actos como extender su vara para convertir las aguas del Nilo en sangre, Éxodo 7, 19-20, y desatar otras señales milagrosas que demostraron el poder de Dios frente a Egipto. Este papel consolidó a Aarón como una figura clave en el proceso de liberación. Una vez que los israelitas salieron de Egipto y comenzaron su travesía por el desierto, Aarón fue designado como el primer sumo sacerdote de Israel. Este nombramiento estableció la línea sacerdotal dentro de la tribu de Leví y marcó el inicio del sistema de culto que giraba en torno. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Al tabernáculo. Aarón y sus descendientes asumieron la responsabilidad de oficiar los sacrificios, interceder por el pueblo y cuidar de los objetos sagrados, como el Arca de la Alianza. El liderazgo levita en el Éxodo. La colaboración entre Moisés y Aarón refleja la complementariedad de sus roles. Mientras Moisés servía como el líder político, legislador y mediador entre Dios y el pueblo, Aarón asumía el papel de líder religioso y portavoz.
Esta división de responsabilidades permitió que la liberación de Israel fuera tanto un acto de justicia política como un evento profundamente espiritual. La elección de Moisés y Aarón como líderes no fue casual, sino un reflejo del propósito divino de usar a la tribu de Leví como un instrumento de salvación y consagración. Su linaje levita reforzaba su legitimidad como mediadores entre Dios y el pueblo, una función que se consolidaría en las generaciones posteriores. El legado de Moisés y Aarón. El liderazgo de Moisés y Aarón dejó una huella indeleble en la historia de Israel y en la identidad de la tribu de Leví. Moisés, como el legislador que entregó la ley de Dios en el monte Sinaí, estableció las bases para la organización de Israel como una nación santa. Su papel como mediador entre Dios y el pueblo se reflejó en su constante intercesión en momentos de rebelión y crisis. Por su parte, Aarón estableció el sacerdocio levita, un rol que definió la estructura del culto israelita. Su nombramiento como sumo sacerdote y su linaje aseguraron que la tribu de Leví tuviera una posición única en la vida espiritual de Israel. Este legado no solo fortaleció a los levitas como custodios del culto divino, sino que también cimentó su identidad como una tribu separada para el servicio de Dios. El papel de Miriam, una figura clave en la tribu de Leví. Miriam, hermana de Moisés y Aarón, ocupa un lugar destacado en la historia de Israel y en la narrativa de la tribu de Leví. Su influencia va más allá de su papel familiar, ya que es reconocida como una líder, protectora y profetisa que desempeñó un papel esencial durante el período del Éxodo y en la consolidación de la identidad de Israel como pueblo de Dios. Miriam y la protección de Moisés. El primer acto significativo de Miriam, registrado en Éxodo 2, 4-8, ocurre durante los primeros días de vida de Moisés. En medio de la amenaza del decreto del faraón de arrojar a los niños hebreos al río Nilo, Miriam desempeñó un papel activo en la preservación de su hermano menor. Después de que su madre, Jocabed, colocara a Moisés en una cesta en el Nilo, Miriam vigiló cuidadosamente desde la distancia, asegurándose de que el bebé estuviera a salvo. Cuando la hija del faraón encontró la cesta y decidió adoptar al niño, Miriam intervino estratégicamente, ofreciendo buscar a una nodriza para cuidar al bebé. Este acto de valentía e inteligencia no solo garantizó la seguridad de Moisés, sino que también permitió que Jocabe continuara cuidándolo durante sus primeros años, asegurando así que Moisés mantuviera un vínculo con su herencia hebrea y levita. Este episodio destaca a Miriam como una joven astuta, protectora y llena de recursos, cualidades que se convertirían en características esenciales de su liderazgo posterior. Miriam, profetisa y líder. Más tarde, Miriam es reconocida como una profetisa en Éxodo 15, 20-21, tras el cruce del Mar Rojo. Este evento marca uno de los momentos más emblemáticos de la liberación de Israel, donde Dios dividió las aguas para permitir que los israelitas escaparan de los egipcios. En este contexto, Miriam lideró a las mujeres en un cántico y danza de celebración, proclamando la victoria divina con las palabras: «Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar». Éxodo 3:21. Este acto no solo simbolizó la liberación física del pueblo, sino también su renovación espiritual y su afirmación de confianza en Dios. La mención de Miriam como profetisa sugiere que su liderazgo iba más allá de lo musical y celebratorio, extendiéndose a una función espiritual significativa dentro de la comunidad. Ella era una voz de esperanza y fe, reafirmando el poder y la fidelidad de Dios en un momento clave para la identidad nacional de Israel. Miriam y su rol en la comunidad. Miriam no solo fue una figura espiritual, sino también una líder influyente entre las mujeres israelitas. Su conexión con la tribu de Leví y su papel como hermana de Moisés y Aarón la colocaron en una posición prominente dentro de la comunidad. A través de su ejemplo, Miriam ayudó a reforzar la importancia de la participación activa de las mujeres en el desarrollo espiritual y social del pueblo de Dios. El relato de Números 12 también arroja luz sobre su personalidad y su relación con Moisés y Aarón. En este episodio, Miriam, junto con Aarón, cuestionó la autoridad exclusiva de Moisés, destacando que Dios también había hablado a través de ellos.
Aunque este cuestionamiento llevó a un castigo temporal para Miriam, lepra, su restauración posterior simboliza la misericordia de Dios y la importancia de su papel en la comunidad. El legado de Miriam. Miriam es recordada como una de las figuras más influyentes de la tribu de Leví durante el periodo del Éxodo. Su papel como protectora de Moisés, profetisa y líder espiritual, dejó un legado duradero en la historia de Israel. Es significativo que tanto Moisés como Aarón dependieran de su influencia y contribución, destacando la importancia de los roles complementarios dentro del liderazgo levita. Además, la mención de Miriam en la Biblia como profetisa y líder subraya la inclusión de las mujeres en los planes divinos para la redención y el desarrollo de Israel. A través de su valentía, fe y liderazgo, Miriam ayudó a forjar la identidad espiritual y comunitaria del pueblo en su travesía hacia la libertad. Leví como custodios de la fe. La tribu de Leví ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica como guardianes de la fe, un rol que comenzó incluso durante los años de esclavitud en Egipto. Aunque el texto bíblico no detalla explícitamente sus actividades durante este periodo, su papel posterior como ministros del tabernáculo y guardianes del culto a Yahvé sugiere que la tribu mantuvo viva la esperanza de liberación y la conexión espiritual con Dios. Esta dedicación a lo divino consolidó su reputación como una tribu apartada para el servicio sagrado. La fe en medio de la esclavitud. La esclavitud en Egipto fue un tiempo de profundo sufrimiento para el pueblo israelita. Sin embargo, la tribu de Leví parece haber jugado un papel único al preservar la identidad espiritual de Israel frente a la opresión. Mientras las demás tribus estaban inmersas en trabajos forzados y en el peligro constante de asimilación cultural, los levitas probablemente actuaron como guardianes de la tradición transmitida desde los patriarcas, manteniendo la memoria de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. La capacidad de los levitas para resistir la pérdida de su fe y de sus tradiciones culturales fue esencial para la supervivencia espiritual de todo el pueblo de Israel. Este compromiso con Yahvé no solo fortaleció la identidad colectiva del pueblo, sino que también preparó a los levitas para asumir el liderazgo espiritual después de la liberación. El rol de los levitas en la resistencia espiritual, aunque las labores físicas eran el foco de la opresión egipcia, la esclavitud también amenazaba con destruir el espíritu de los israelitas. La tribu de Leví pudo haber jugado un papel crucial en fomentar la resistencia espiritual, recordando al pueblo su estatus como el pueblo elegido por Dios y renovando la esperanza de que Yahvé intervendría para liberarlos. Esta resistencia espiritual fue vital para preservar la fe en medio de circunstancias aparentemente imposibles. La tribu de Leví, con su identidad vinculada a su llamado especial, probablemente actuó como un baluarte contra la desesperación y la asimilación, ayudando a los israelitas a recordar que eran un pueblo separado, consagrado a Dios y destinado a cumplir un propósito divino. Preparación para el servicio divino. La dedicación de los levitas a la fe durante el periodo de esclavitud parece haber sido un anticipo de su función posterior como ministros del tabernáculo. Después de la liberación de Egipto, la tribu de Leví fue apartada por Dios para servir en el sistema religioso que se estableció en el desierto. Este sistema incluía el cuidado del tabernáculo, la enseñanza de la ley y la realización de sacrificios, responsabilidades que requerían un nivel excepcional de compromiso espiritual y conocimiento. El incidente del becerro de oro en el monte Sinaí, Éxodo 32, subraya esta preparación única. Mientras muchas de las otras tribus cayeron en la idolatría, los levitas respondieron al llamado de Moisés para ponerse del lado de Dios, demostrando su lealtad a Yahvé. Como resultado, Dios los escogió como una tribu consagrada para el servicio divino, reemplazando a los primogénitos de las demás tribus como sus representantes en el culto. La identidad levítica como tribu separada. La distinción de los levitas como guardianes de la fe consolidó su identidad como una tribu separada. Mientras que las demás tribus recibieron territorios específicos en la tierra prometida, los levitas no heredaron una porción de tierra propia. En cambio, su herencia era Dios mismo, y su sustento provenía de los diezmos y ofrendas de las otras tribus. Este arreglo reflejaba su llamado exclusivo al servicio divino y simbolizaba su total dependencia de Dios. Además,
Esta separación física y espiritual permitió que los levitas se enfocaran completamente en sus responsabilidades religiosas. Su presencia en las ciudades levíticas, distribuidas por todo Israel, les permitió servir como maestros de la ley, jueces y mediadores espirituales, asegurando que la fe en Yahvé permaneciera central en la vida del pueblo. Legado espiritual. El compromiso de la tribu de Leví con la preservación de la fe durante la esclavitud en Egipto dejó un legado duradero en la historia de Israel. Su fidelidad a Yahvé en tiempos de adversidad los posicionó como líderes espirituales del pueblo, y su dedicación al servicio divino estableció un modelo de obediencia y consagración. La tribu de Leví no solo sobrevivió a la esclavitud en Egipto, sino que también emergió como una fuerza espiritual que ayudó a mantener la fe en Yahvé viva entre los israelitas. Este papel como custodios de la fe fue esencial para la supervivencia y el desarrollo de Israel como una nación consagrada, preparando el camino para su misión única en la historia redentora de Dios. La singularidad de los levitas. La tribu de Leví ocupa un lugar único en la historia de Israel, siendo una pieza clave en los planes de Dios para la redención de su pueblo. Aunque compartieron el sufrimiento de la esclavitud en Egipto, los levitas se distinguieron por su capacidad para preservar la fe y fomentar la resistencia espiritual entre los israelitas. Este enfoque en su misión divina preparó el terreno para su papel posterior como líderes espirituales y religiosos, destacando su singularidad en medio de las demás tribus. Su llamado como intermediarios entre Dios y el pueblo se manifestó claramente a través de figuras como Moisés, Aarón y Miriam. Moisés, el gran libertador y legislador, encarnó la combinación de habilidades necesarias para guiar a Israel hacia la libertad, utilizando su formación en la corte egipcia y su herencia levita para cumplir el propósito divino. Aarón, por su parte, desempeñó un papel esencial como portavoz de Moisés y, más tarde, como el primer sumo sacerdote, estableciendo la línea sacerdotal dentro de la tribu de Leví y liderando el culto israelita. Miriam, reconocida como profetisa, inspiró a la comunidad con su fe y liderazgo, especialmente durante momentos clave como el canto de victoria tras el cruce del Mar Rojo. A diferencia de las otras tribus, los levitas no heredaron una porción de tierra específica, sino que su herencia fue Dios mismo. Esta elección simbolizó su total dependencia de lo divino y su dedicación exclusiva al servicio espiritual. Su dispersión en ciudades levíticas estratégicamente ubicadas en todo Israel les permitió servir como maestros, jueces y guardianes de la fe, asegurando que la adoración a Yahvé permaneciera central en la vida del pueblo. El episodio del becerro de oro en el monte Sinaí reforzó su identidad como una tribu apartada. Mientras muchas de las otras tribus cayeron en la idolatría, los levitas se pusieron del lado de Dios, demostrando su lealtad y valentía. Esta acción consolidó su elección como custodios del tabernáculo y encargados de la adoración nacional. Este legado de fidelidad y consagración espiritual los convirtió en una pieza fundamental para la formación de Israel como una nación santa. La singularidad de los levitas radica en su dedicación total al servicio divino, un rol que trascendió las generaciones. Su capacidad para actuar como mediadores entre Dios y el pueblo, su resistencia frente a la opresión y su liderazgo en momentos críticos consolidaron su lugar como una tribu consagrada a un propósito más elevado. A través de su compromiso, los levitas no solo moldearon la vida espiritual de Israel, sino que también establecieron un modelo de servicio y consagración que resonaría en la historia de la redención divina. Con la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 a.C. por los babilonios y el consecuente exilio de la élite israelita, incluida la tribu de Leví, los levitas enfrentaron uno de los mayores desafíos de su historia. Su rol como custodios del culto y la ley quedó profundamente afectado, ya que el templo, el centro de la adoración y de su identidad espiritual, fue reducido a escombros. Sin embargo, este periodo oscuro no marcó el fin de su misión. Al contrario, el exilio babilónico fue una etapa crucial para la transformación y preservación de la identidad levítica y, más tarde, para su restauración. El impacto del exilio en los levitas. En el exilio, los levitas se vieron despojados de sus funciones tradicionales,
el mantenimiento del culto en el templo, la realización de sacrificios y su rol central como mediadores entre Dios y el pueblo. Este desarraigo físico y espiritual puso en peligro su identidad como tribu consagrada. Sin embargo, los levitas jugaron un papel importante en la preservación de la fe y la ley mosaica durante este periodo. Fuera de la tierra de Israel y sin un templo físico, la práctica de la fe israelita se centró más en la oración, el estudio de la Torá y la enseñanza, roles en los que los levitas participaron activamente. Los levitas, especialmente aquellos con formación sacerdotal, se convirtieron en guardianes de las tradiciones y textos sagrados. Esta transición sentó las bases para la posterior evolución de la fe israelita hacia un enfoque más comunitario y basado en la Escritura, algo que se consolidaría después del regreso del exilio. La restauración bajo Esdras y Nehemías, el regreso de los israelitas del exilio babilónico, permitido por el decreto de Ciro el Grande en el 538 a.C., marcó un nuevo capítulo para los levitas. Durante la reconstrucción del templo, conocido como el Segundo Templo, y el restablecimiento de la comunidad en Jerusalén, los levitas retomaron su papel fundamental en la vida religiosa y espiritual de Israel. Este periodo de restauración fue liderado por figuras clave como Esdras y Nehemías, ambos profundamente vinculados a la tribu de Leví. Esdras, el escriba y sacerdote levita. Esdras fue un escriba y sacerdote levita que jugó un papel decisivo en la restauración de la fe y el culto en Jerusalén. Su liderazgo no solo se centró en la reconstrucción del templo, sino también en la reintroducción y enseñanza de la ley de Moisés al pueblo. Esdras lideró una gran asamblea en la que leyó públicamente la Torá, explicándola y ayudando al pueblo a renovarse espiritualmente. Nehemías 8:1-8. Su compromiso con la enseñanza de la ley consolidó el rol de los levitas como maestros espirituales y guardianes de la fe, funciones que se volvieron aún más importantes en ausencia de una monarquía unificada. Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías, un gobernador enviado por Persia, trabajó estrechamente con los levitas en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en la reorganización de la comunidad israelita. Los levitas participaron activamente en ceremonias de dedicación y en la restauración de la adoración organizada en el templo. Su papel incluyó dirigir cánticos, oraciones y ceremonias que reafirmaron la identidad religiosa de la nación. El rol de los levitas en el Segundo Templo. Con la construcción del Segundo Templo, los levitas recuperaron muchas de sus funciones tradicionales. Retomaron sus roles en la música y el canto, esenciales para el culto del templo, y continuaron como encargados del cuidado de los objetos sagrados y el cumplimiento de las normas del tabernáculo adaptadas al nuevo contexto. Aunque los sacrificios volvieron a ocupar un lugar central en la adoración, el estudio y la enseñanza de la ley también adquirieron mayor relevancia, ampliando la influencia de los levitas. Además, las reformas de Esdras y Nehemías enfatizaron la pureza del sacerdocio y los linajes levitas, asegurándose de que aquellos que sirvieran en el templo cumplieran con los requisitos genealógicos establecidos. Legado del exilio y la restauración. El exilio babilónico y la restauración marcaron una transformación en la función de los levitas. Si bien recuperaron su lugar en el culto del templo, su papel se expandió más allá de las tareas tradicionales. Se convirtieron en líderes espirituales, maestros de la ley y guías en la reconstrucción de una comunidad que había enfrentado dispersión y crisis de identidad. Durante los reinados de David y Salomón, los levitas alcanzaron una posición central en la organización del culto nacional de Israel. Bajo la visión de David, su función fue meticulosamente estructurada, transformando la adoración en un proceso organizado y continuo. David reconoció la importancia de los levitas no solo como encargados de las tareas prácticas del culto, sino como líderes espirituales capaces de inspirar a toda la nación. Dividió a los levitas en turnos específicos, asegurando que cada uno tuviera un rol claro y constante en el servicio. Estos turnos estaban diseñados para garantizar que el culto a Yahvé nunca se interrumpiera, fortaleciendo así la conexión espiritual del pueblo con su Dios. Este nivel de organización no solo consolidó la importancia de los levitas, sino que también introdujo una estructura que influiría en la vida religiosa de Israel durante siglos.
Además de sus funciones tradicionales, David asignó a los levitas un papel destacado en la música y el canto. Esto representó una innovación significativa en la adoración israelita. David, conocido por su amor a la música y la poesía, entendió el poder del arte para elevar el espíritu y conectar al pueblo con lo divino. Bajo su dirección, los levitas formaron coros y orquestas dedicadas a acompañar las ceremonias religiosas. Estas agrupaciones no solo embellecían el culto, sino que también servían como una forma de enseñanza y unidad nacional. Los cánticos y melodías compuestos por los levitas reflejaban las grandes obras de Yahvé, recordando al pueblo su historia y su pacto con Dios. Este énfasis en la música sacra consolidó a los levitas como una parte integral del culto, llevando a las ceremonias un nivel de solemnidad y celebración sin precedentes. La construcción del Templo de Jerusalén por Salomón marcó un momento culminante para los levitas. Con la edificación de un santuario permanente, el papel de los levitas se expandió significativamente. Ya no estaban limitados a un tabernáculo móvil, sino que ahora operaban en un lugar fijo, diseñado para ser el centro del culto nacional. Este cambio requirió una organización aún más precisa de sus responsabilidades. Los levitas se convirtieron en los guardianes del templo, encargados de mantener su santidad, coordinar los sacrificios y supervisar los objetos sagrados. Su labor incluía desde limpiar y preparar los utensilios utilizados en los rituales hasta asegurarse de que los sacrificios se ofrecieran conforme a las normas dadas por la ley. La música en el Templo de Salomón alcanzó nuevas alturas de sofisticación. Los levitas organizaban grandes coros y orquestas que acompañaban los sacrificios y las festividades. Sus cánticos se convirtieron en una parte esencial del culto, marcando momentos clave como la dedicación del templo y las principales festividades religiosas. Este énfasis en la música no solo añadía una dimensión emocional al culto, sino que también servía como un medio para educar e inspirar al pueblo. Cada cántico y cada melodía recordaban a los israelitas su identidad como el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, tras el reinado de Salomón, la estabilidad espiritual y política de Israel comenzó a deteriorarse. En el reino dividido, tanto en el norte como en el sur, surgieron reyes que abandonaron el culto a Yahvé, introduciendo prácticas idolátricas que erosionaron el rol de los levitas. En el reino del norte, Jeroboam estableció centros de adoración rivales en Dan y Betel, lo que marginó a los levitas fieles a Yahvé. Muchos de ellos migraron al reino de Judá, donde el templo de Jerusalén seguía siendo el centro del culto. En Judá, aunque algunos reyes también promovieron la idolatría, los levitas se mantuvieron firmes en su compromiso con Yahvé. En los periodos de reforma espiritual, los levitas fueron fundamentales para restaurar el culto apropiado. Durante el reinado de Ezequías, los levitas lideraron la purificación del templo, eliminando todas las prácticas idolátricas que lo habían contaminado. Ayudaron a reintroducir los sacrificios y las festividades religiosas conforme a la ley de Moisés, lo que revitalizó la vida espiritual de Judá. Más tarde, bajo el reinado de Josías, los levitas desempeñaron un papel crucial en la redistribución de la ley tras el hallazgo del libro de la Torá en el templo. Participaron en la enseñanza y explicación de las Escrituras al pueblo, asegurándose de que la reforma espiritual no se limitara a los rituales, sino que incluyera una renovación de la relación del pueblo con Dios. A pesar de los desafíos, los levitas demostraron una notable capacidad para adaptarse y perseverar en su misión. En tiempos de idolatría y decadencia espiritual, actuaron como guardianes de la fidelidad a Yahvé. En periodos de renovación, lideraron con dedicación y compromiso, recordando al pueblo su identidad como una nación consagrada. Su papel en la monarquía no fue simplemente administrativo o ritual. Fue un servicio continuo a la espiritualidad de Israel, que aseguró que, a pesar de las desviaciones y crisis, el vínculo con Dios nunca se rompiera por completo. La historia de los levitas durante la monarquía es un testimonio de su fidelidad y de su importancia como pilares de la vida religiosa de Israel.